Bienvenidos cada uno. Demos gracias a Dios que estamos todavía vivos, hermanos. Capítulo número 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer un par de versículos. Capítulo número 4. Dice en el versículo número 9 en adelante. Segunda de Timoteo 4:9. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Voy a leerlo una vez más. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pido, Dios, que traigas el consejo a cada una de nuestras vidas. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a usar la palabra, hermanos, ¿por qué caemos de la vida espiritual? Esa va a ser la palabra a manera de tema. ¿Cuáles son las razones de caer de la vida espiritual? Siempre que uno de creyente ya está en estos caminos, es un hecho que podemos ver el pasado. El pasado está totalmente lejos de lo que ya es la vida en Dios. El pasado destruyó la familia, el pasado destruyó la salud, el pasado nos llevó a la cárcel, nos llevó a enfermedades, el pasado nos hizo tanto daño, pero cuando venimos a Dios, es un hecho que no es que quedan eximidos los problemas de la vida, pero en Dios todo cambia, hermanos, en el sentido de que ya Dios es el que primeramente nos adopta como sus hijos, nos da, en este caso, una dignidad que no la merecemos, nos hace herederos de la patria celestial. Y no solo eso, sino que cuando estamos caminando en esta vida, vivimos en el camino de Dios, Él se encarga de ayudarnos, de sacarnos adelante, de hacerse patente en las diversas situaciones. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el caso de este Demas. ¿Cuántas situaciones adversas sufrió en el pasado, en la vida de allá afuera, pero que ya en la vida de Dios, siendo uno de los discípulos, diríamos, del apóstol Pablo, este hombre pudo ver, hermanos, la mano de Dios en ese ministerio, pudo ver prodigios y maravillas. Acuérdese quién era el apóstol Pablo. Era un hombre extraordinariamente usado por Dios. En ese caso, este Demas era una persona que vio todo eso, que experimentó lo que es un antes y un después. Ahora, en el asunto a seguir es que siempre, hermanos, vemos aún cuando las cosas son así,
vemos actitudes como el caso que leíamos acá. Pablo está diciendo que procuren venir pronto a verle. Es un hecho que el apóstol está preso y que está demandando a que le vayan a ver. Y él acá hace la mención de que ese discípulo, ese hombre que era de mucha bendición para él en su ministerio, lo había dejado. Pero una cosa es dejar los asuntos de compromiso de la obra, pero en este caso no solo es el dejar el asunto del compromiso de la obra, sino que Pablo está diciendo que este Demas se fue al mundo. Es decir, no es que dejó de hacer las cosas en la iglesia o en la obra, sino que sencillamente se fue. Aquí lo leemos, porque Demas me ha dejado desamparado y se ha ido al mundo. Se fue a Tesalónica, se fue a un pueblo, a una ciudad que se llama Tesalónica. Ahora, hermanos, este es siempre una situación que, bueno, estamos hablando de un creyente, de un cristiano, y que con todo lo que he estado diciendo del trasfondo que ahora es en la vida espiritual, alguien da este paso hacia atrás. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo será esto? Porque hay que hacerse la pregunta, ¿cómo es que personas que han disfrutado de lo que es una revelación especial de Dios, de lo que son maravillas y prodigios, de lo que es la esperanza que no avergüenza, porque todo creyente tiene una esperanza que no avergüenza, y esa esperanza es la vida eterna, y no es porque la hayamos alcanzado por méritos propios, esa nos la ha otorgado Dios en su misericordia. Todo esto estaba, hermanos, en el favor de Demas, pero que es importante hacernos la pregunta, en este caso, pues sí, como alguien de el calibre de Demas, discípulo nada menos del gran apóstol Pablo, del arquitecto, del perito arquitecto de la iglesia, ahora se va al mundo. Cuando vemos esto que se va al mundo, es algo contradictorio, porque pues Demas sin duda es un hecho que ya sabía lo que es el mundo, pero se fue acá. En este caso, hermanos, eso no es un asunto aislado que sucedió con Demas. Esto siempre sucedió y ha sucedido en la iglesia del Señor, es decir, de personas. Y yo me atrevería a decir que Demas no es que no era de Dios. Demas sin duda era de Dios, era nacido de nuevo. Pero el punto es, ¿cómo es que éste se va? ¿Cómo es que éste da paso atrás? Siempre, hermanos, vemos esto también repetirse en el recorrido de la iglesia. Si yo le pregunto a usted si ha visto a creyentes que han estado ardientes en el Señor, pero que luego los vemos que se escaparon, que se diluyeron y que volvieron una vez más a lo que es el bagaje del mundo. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es hacer una exploración. ¿Cuáles son, hermanos, las razones de dar paso atrás? Bueno, una de las razones es, en este caso, es, hermanos, el sistema de este mundo.
Eso es una de las razones. El sistema de este mundo es absorbente. El sistema de este mundo es un sistema, diríamos, traicionero. El sistema de este mundo, el sistema, acuérdese que es una red, es un acomodo, una conexión de Satanás en todas las áreas de la vida. Por eso se llama mundo. Entonces, cuando viene este sistema absorbe, hermanos. Es decir, es un sistema peligroso. ¿Por qué es un sistema peligroso? Porque siempre tiene como una oferta, siempre tiene como una alternativa, siempre tiene algo que ofrecer, aun cuando sus ex adeptos vienen de allá, pero siempre el mundo o el sistema estará haciendo sus ofertas. Y eso es, en términos generales, una de las razones, hermanos, de dar paso atrás, porque hablábamos por qué caemos de la vida espiritual. Es porque somos, la situación es ser que apantallados, ser como engañados por todo lo que nos ofrece el mundo. En este caso, el sistema del mundo nos alucina, nos hace ver las cosas como que si fueran verdad. Y por supuesto de esto no estamos nosotros exentos, los creyentes. Por ejemplo, en esto viene el sistema del mundo y trata, hermanos, de desnaturalizar lo que es la vida espiritual. ¿En qué sentido desnaturaliza la vida espiritual? Por lo menos una de las maneras de desnaturalizar lo que es los asuntos de Dios, lo hace como haciendo ver al creyente que eso de Dios no tiene sentido, que eso de Dios no vale la pena, que eso de Dios, pues nadie puede dar fe de que es una realidad de lo de Dios. Se puede llegar hasta, hermanos, a ser influenciado a decir que todos estos son métodos religiosos, nada más. Todo esto es algo que va a pasar y que si se habla de Dios, que se muestre ese Dios. Es decir, el mundo es tremendamente peligroso. Por eso es que no solo un Demas, sino grandes robles hemos visto en la historia de la iglesia del Señor caer, hermanos, por el hecho de que se dejaron influenciar. El creyente siempre debe de tener mucho cuidado. El creyente siempre tiene que estar muy sabedor que desde el momento, yo lo voy a decir de nuevo, desde el momento que nosotros venimos a la gracia, a la luz de Dios, sepa esto, yo lo repito constantemente, sepamos nosotros, hermano, que ya pasamos a la agenda del diablo, que ya pasamos a los archivos del diablo, no para olvidarse de nosotros, sino para perseguirnos, para darnos seguimiento y destruir nuestra fe, de hacer que nuestra vida vuelva una vez más a lo que es o a lo que fue el pasado. Es decir, eso nosotros debemos de estar muy conscientes. Lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a los hermanos de Éfeso, que no teníamos nosotros los creyentes lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo. Es decir, que cada uno de nosotros, desde el momento que entramos acá, hermanos, entramos, lo voy a poner de esta manera,
nosotros entramos a un cuartel central, es decir, donde vamos nosotros a entrenarnos, a ser guerreros para la gloria de Dios. Pero es en ese caso, hermanos, donde viene el enemigo y se dará la tarea de perseguirnos, de desanimarnos, de desnaturalizar lo que es la vida de Dios. ¿Usted cree que Eva cayó porque sencillamente fue una cosa, hermanos, liviana? Fue una influencia a tal grado que Satanás desnaturaliza lo que es la palabra que le había dado Dios a los primeros padres, a Eva, a Adán. Le viene a decir: eso que te ha dicho, eso no es cierto, es que Dios es egoísta. Mire cómo. Por eso es que nosotros debemos de saber que, hermanos, tenemos lucha, no con carne. La lucha nuestra no es con el vecino, no es con el jefe. La lucha nuestra es contra potestades del aire, hermanos, contra potestades del aire que están gobernando, que están monitoreando la vida nuestra. Y la vida nuestra la van a monitorear, la vida nuestra la van a perseguir hasta el día que nosotros muramos. Es decir, no habrá tregua, no habrá tregua. Se dice que Satanás, si duerme, si es que duerme, duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Si es que duerme, él siempre, hermanos, tiene esa agenda a seguir. Y la agenda no es el bolo, la agenda no es el adulto, el adúltero, la agenda no es, hermanos, el asesino. La agenda somos nosotros. ¿Y cómo no vamos a ser nosotros si somos nosotros los que salimos de su dominio? Nosotros ahora somos libres. Cristo nos hizo libres. Y si somos libres, hermanos, somos libres para la gloria de Dios. Es decir, nosotros somos personas libres. Nosotros debemos de disfrutar la libertad. Debemos de saber, por otro lado, de que esa libertad nos la quieren robar. Nos quieren una vez más introducir a los caminos oscuros, a la envidia, al odio, a la maldad. Y de ahí nos salimos, pues, de ese embudo de desgracia, donde no teníamos ni hogares buenos, donde no teníamos hijos, hermanos, que respondieran, que honraran a Dios. De ahí no venimos, donde teníamos todo lo malo del mundo, pero ahora somos pueblo del Señor. Pero eso no quiere decir, hermanos, que estemos eximidos de lo que es la agenda del enemigo, la agenda del diablo. Estará luchando, mire a Eva, allá le dice: desnaturaliza, trata la manera de desnaturalizar la palabra. Le dice: no, eso no es cierto, eso no es cierto. Mire cómo trabaja el enemigo. Dios les ha dicho porque es egoísta, porque Él no quiere que sean. Si ustedes comen de eso, les aseguro que van a ser como dioses. O sea, se las ingenió y la otra le creyó, ¿verdad? Algunos dicen que esta hermanita Eva era algo así. Eso no me lo cree a mí, ¿verdad? Pero era algo bruja, porque ¿qué tenía que andar haciendo platicando con el diablo? ¿Verdad? Pero entonces en este caso, hermanos, damos un amén. En este caso tenemos que ver que estamos en la agenda del enemigo. No tenemos lucha con carne ni sangre, sino con el diablo. Entonces eso es lo que necesitamos saber, porque el punto es que si ayer cayó Demas y cayeron otros, el punto es que no caiga usted, hermano, porque aquí este asunto es individual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, esto sería como la medicina, como el remedio. ¿Qué es lo que necesitamos como creyentes para no repetir la historia? Porque ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué el escritor divino
y sobre todo el Espíritu Santo, que es el que inspiró al escritor divino, ¿por qué tiene que poner el nombre de Demas ahí y literalmente decir que se fue al mundo? ¿Usted cree que es por chambre? ¿Usted cree que es por hacerle el daño a Demas? Eso, oiga hermanos, eso sencillamente es la misericordia de Dios, para que veamos que Satanás o el mundo alucina, atrapa a gigantes y no digamos a enanos. Porque si hablamos de Demas, estamos hablando de un gigante, porque estaba, hermanos, siendo discípulo de otro más gigante. Damos un gloria a Dios. Es decir, no estamos hablando de un niño de escuela bíblica, estamos hablando de un hombre de guerra. Pero acá está diciendo Pablo, Demas me ha dejado y se fue al mundo. Duro esto. Se fue al mundo el hermano Demas. Yo no sé. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Pero no solo Demas, sino que esto se ha repetido en el transcurso de la historia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Que sería la forma de medicina, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Porque el punto, hermano, el punto no está en repetir la historia. Porque yo cuando leo esto y cuando leo muchas otras tristezas de caídas de hombres, ¿verdad? Yo pongo la barba en remojo. Yo en lo personal digo, bueno, si esto está escrito acá, ¿para qué está escrito? Está escrito para que yo ponga la barba en remojo. Está escrito acá para mi provecho, para que vea que yo estoy también, hermanos, en los pies en la tierra, que todavía no estoy en el cielo y que todavía estamos en la guerra en esta vida. Damos un gloria al Señor. Para eso está el nombre de Demas. Para eso Pablo con letras claras dice, se fue al mundo, se fue al mundo. Para que oigan los que todavía no nos hemos ido al mundo, le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria, para que todavía nosotros escuchemos. Para que todavía nosotros estamos escuchando. Ah, bueno, se fue Demas al mundo. Dios mío, y yo como estoy. A veces ya tenemos un pie afuera y un pie adentro. Pero por eso viene la palabra, ¿verdad? Porque qué sentido tiene, hermanos, como Pedro dice, ¿verdad? Que, fíjese, voy a decir esto, lo dice la Biblia. Pedro dice que volver es como el perro que vuelve a su vómito. Es decir, cuando uno ha disfrutado de la gracia de Dios, de las promesas de Dios, y vuelve una vez más, la Biblia es clara en decir, dice que es similar o es igual al perro que vuelve a su vómito, o a la cerda que lavada vuelve al charco. Entonces, ¿qué hay allá afuera? Yo no sé qué hay afuera, qué nuevo tiene el mundo. El mundo nunca ha tenido nada nuevo. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nunca ha tenido nada nuevo. Si son cervezas, si son guaros, si son prostituciones, si son bares, si son, hermanos, lupanares, si son nada, si es homosexualismo, todo eso es viejo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. En Cristo hay vida nueva. En Cristo hay esperanza. En Cristo vamos para adelante. En Cristo vamos para el cielo. En Cristo, dijo Pablo, no solo somos vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Regálele ofrenda de palmas a nuestro Dios. Bendito y alabado sea. En Cristo somos más que vencedores. Den un amén los vencedores. Ahora, ¿qué podemos hacer para no caer en este mismo hoyo? Pues, ¿qué sentido tiene?
Yo les he contado de un hermano que yo lo apreciaba mucho, un pastor. ¿Cómo lo usaba Dios? Yo lo andaba cuando andaba evangelizando aquí en Centroamérica. Y tremendo hombre. Había salido de las drogas, había sido drogadicto en Estados Unidos y cayó. Es triste ver a esa gente así, hermano. Hombres que Dios los ha usado, hombres que han predicado la palabra, y verlo a tal grado que yo ya no sé de él, pero me imagino que no me ha buscado porque le da pena buscarme. Pero es triste verlo otra vez todo arruinadito con la droga. Es grave. Pero ¿cómo fue eso? Eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Es alguien que está trabajando y está dándole seguimiento hasta botarlo, hasta hacerlo caer. Es un proceso. Por eso es que la caída no es de la noche a la mañana. Por eso es que primeramente uno siempre tiene que revisar su vida espiritual. Uno siempre tiene que chequear, como dicen los mecánicos, la vida espiritual. Uno siempre es necesario medir, así como hacen así como se mide, aunque es feo el ejemplo, como se mide el aceite del carro. Un carro, si no tiene aceite, se le funde el motor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí necesitamos chequear cuál es el nivel espiritual en el que estamos. Aquí necesitamos estar bebiendo de la fuente. Aquí necesitamos estar, hermanos, sumergidos en el río de Dios. Es que es lo único. Acá es que Satanás siempre anda buscando un portillo para que se caiga el creyente. Lo que anda buscando es un portillo. Y eso lo podemos explicar en el caso de Sanbalat con Nehemías. Hermanos, andaba Sanbalat, Nehemías está haciendo el muro. Ahí llegaba Sanbalat y el tal Tobías, hermanos, eran enemigos. Ese es el tipo del diablo, enemigo, desestimando lo que estaba haciendo. Y le decía: ¿para qué vas a la iglesia? Como dirían, ¿para qué estás haciendo ese muro? Si ese muro ya te lo vamos a botar, ¿para qué te congregás? Damos un gloria a Dios. Oiga, ese muro llegaba tanto a desmeritar lo que estaba haciendo, hermanos. Nehemías le decía: eso que estás haciendo, una zorra te lo va a botar. Así trabaja el diablo para botar lo que, hermanos, lo que Dios ha levantado. Pero es acá donde necesitamos. ¿Qué es lo que hacía Nehemías? Nehemías, hermanos, ¿qué es lo que hacía? Nunca le dio espacio. Al diablo nunca hay que darle espacio. Al diablo hay que andarlo corto también. Hay que saber que el que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Nosotros tenemos que saber eso. Y cuando digo no debemos de darle espacio, es de estar corto, es de estar bebiendo, es estar llenándonos de Dios. Eso es lo que necesita. Cada uno de nosotros debe de saber cuál es su dieta espiritual. Cada uno. Usted no tiene que, como decíamos un día de esto, pues sí, ¿cuándo vamos a hacer vigilia? Si este asunto es de usted. A veces uno los empatrona que vigilia y ni viene. Este es un asunto: ¿cuándo voy a orar? ¿Cuándo voy a buscar al Señor? Eso no hay que andarle diciendo al bebé qué es lo que tiene que hacer. Al bebé sí se le hay que decirle, pero ya al otro ya sabe que si no come, hermanos, se lo lleva el diablo. Aquí lo que se necesita es, hermanos, la perseverancia. La perseverancia, dice el Señor: el que mora bajo la sombra del Altísimo, hermanos, ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Morará la sombra de Dios ahí. Ahí estarán esas alas poderosas. No habrá plaga ni peste que te alcance. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Allí hay victoria. El que
habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Él, dice la Biblia. Él, no es el pastor, no, es Él. ¿Quién es Él? Se llama Jesucristo. Él es el poderoso. Él me librará del lazo del cazador. Él pondrá en su lugar al diablo. Que se oiga un poderoso amén. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es que se llega a una condición terrible, dolorosa como esta? Necesitamos estar rejuveneciendo en Dios, fortaleciéndonos en Dios. Dice el profeta que tomaremos nuevas fuerzas, caminaremos y no nos fatigaremos, pero esas fuerzas son en Él. Ahora, eso es uno, lo que necesitamos es eso. Lo otro, hermanos, sería, para ir finalizando, lo otro sería que veamos, que nos inspiremos en los héroes de la fe. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Por tanto nosotros, dice en su capítulo 12, verso 1, también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es dinámica, hermanos. El creyente no debe de hacer estaciones. El creyente no debe de tener vacaciones en el sentido espiritual. El creyente debe de saber que lo andan coleando. Damos un amén. El creyente debe de saber que anda uno y no solo uno, varios detrás de tu cabeza. Damos un gloria al Señor. Entonces, correr. ¿Por qué dice el escritor acá? Está hablando de héroes de la fe, de hombres que taparon boca de leones, de hombres que hicieron, mujeres que hicieron huir ejércitos embravecidos, hermanos, que echaron mano a la fe. Ellos se agarraron de la fe, se alimentaron de la fe, y no importa cuando venían los leones. En el caso de Daniel, hermanos, cuando lo echan al foso de los leones no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque la fe de Daniel era poderosa. Daniel dijo: no van a actuar los leones, y no se lo comieron. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No se lo comieron. Inspirarnos en, hermanos, en los hombres de la fe. Inspirémonos en Pablo, inspirémonos y ejemplo máximo en el Señor. Aun cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, mira, no subas. Inspirémonos en el Señor. El ejemplo máximo, cuando usted esté desanimado, usted quiera tirar la toalla, cuando usted ya no siente nada, igual que la lora, hermanos, usted tome nueva fuerza, porque aquí quien pierde no es el pastor el que pierde cuando uno lo deja panza arriba, el diablo. No, es el que quedó panza arriba, el que quedó barba arriba, ese es el que pierde. A eso es el que se le vuelve a montar el diablo y se carcajea de él. Pero quiero decirle, el diablo está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos inspirarnos en los hombres y en el Señor. Cuando Pedro le dijo: Señor, no subas, hazte un lado, Satanás, le dijo, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de arriba. Uno tiene que estar viendo para arriba, como que parezca, hermanos, algo enajenado, viendo para arriba, viendo para arriba. Tenemos para no entrar, para no volver, para no repetir la historia. Porque de nada sirve. ¿Usted cree que sí, hay quien pierde? Dios no está perdiendo. Que se va a quedar Dios ahí llorando. Ahora,
váyase al capítulo, con esto cerramos. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, versículo 11, capítulo 11. Dice, fíjese, aquí vemos a un caído también. Se refiere a David. ¿Verdad? ¿Cómo fue que cayó David? Yo con estos dos detalles estoy dándole como la medicinita, para que yo no quiero ver ningún hermano, a nadie, pues uno ya se sabe que andar caído es lo más terrible, terrible. Entonces acá dice, aconteció, verso 1, el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron, dice, voy a leerlo de nuevo. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. La actividad espiritual es necesario para no lo deje el diablo a uno barba arriba. Parecería que es una pérdida de tiempo, que no tiene sentido. El estar activo espiritualmente, estar activo en el servicio, parecería que es una cosa de locos, que no tiene sentido, y al fin y al caso nadie agradece. Pero una tercera manera de evitar una caída es mantenernos ocupados, hermano. Es mantenernos, por lo menos los privilegios que tenemos, eso es un gran aporte de parte del ministerio de la iglesia. Así como lo oye, es un gran aporte, porque por lo menos si usted es diácono, yo le aseguro que de alguna manera, si es que todavía hay eso en su corazón, usted se aflige cuando va a venir a servir, usted se apura, pero si usted no fuera nada, usted le pasa por alto todo. Pero eso es positivo para la vida estable en Dios. Entonces, sí, se lo digo porque hay personas que dicen, mire, yo soy anfitrión, yo soy diácono, yo soy esto. Dé gloria a Dios porque por eso no ha caído. Si es que uno le pone verdaderamente corazón al servicio, eso lo ayuda a uno. Esto es una gran aportación de parte de los ministerios. Porque aquí lo que vemos es, bueno, el hermano David se quedó cuando tenía que andar guerreando. Dicho de otra manera, es como el creyente, bueno, ya no siguió en su privilegio, ya no, ya su trabajo, sus cosas son las más importantes. No me diga que usted no va a repetir la historia de Demas. No, si somos de carne y hueso. O sea que este asunto es de ponerle atención, ¿verdad? Yo estoy hablando de gente pues convertida, de gente que realmente sabe que ha tenido un encuentro con el Señor. Esto es cosa de tiempo cuando no ponemos las vacunas para poder evitar lo que es una caída, hermano. Se lo voy a repetir de nuevo, ¿verdad? Necesitamos llenarnos constantemente del río de Dios. Busque a Dios ahí en su casa, esfuércese, hágalo. Esto no es una pérdida, esto es una armazón espiritual que nos ayuda, nos inmuniza
¿verdad? Imitar a los hombres de fe, ¿verdad? Imitar sobre todo a Cristo. Pablo decía a los corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitemos a la gente estable. No andemos bien, porque el diablo le dice por ahí viene el enemigo y le dice: mira, aquel allá anda caído y tranquilo. Pues sí. Dice, entonces van desmeritando, desnaturalizando la vida espiritual, y el otro le cree. Eso no es problema, que ande como quiera, pero este asunto es muy personal. Entonces aquí tenemos que mantenernos ocupados. Mire, oiga bien, todo la desgracia que le vino a David. Primero, el hombre de Dios cayó. Este gigante cayó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cayó? Bueno, aquí lo dice, se quedó en el palacio mientras sus soldados andaban haciendo los hogares de restauración. Los soldados andaban tocando puertas y sucesivamente. No, él se quedó en la casa. Y luego yo estaba viendo a algunos de esos que descubren los lugares arqueológicos. Han hallado el palacio de David. Está en una falda así. Y ahí lo describen, que las casas están abajo. Entonces ahora entendí yo que David, como está en el alto, el palacio, y las casas que rodeaban el palacio están abajo. Bien se le hizo a él ver para abajo y miró a la muchacha ahí sin peladita. Entonces dijo: véngase con su papi. Pero si él hubiera estado con la espada, con la lanza, con las piedras, con los dardos, uno no le queda tiempo de andar viendo, hermanos, carne. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No le queda tiempo. Entonces necesitamos estar ocupados. Ocúpese en la obra de Dios. Eso fue lo que le recomendó Pablo a Timoteo. Ocúpate de la obra de Dios. Esa es como la medicina para no caer en el hoyo que también cayó Demas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te agradecemos